en el curso de Derecho Mercantil 3. Nos corresponde la semana número 10 y el tema para hoy es contrato de seguro y contrato de reaseguro. Empecemos con la clase. Objetivo de la clase: que el estudiante tenga los conocimientos básicos respecto a los contratos de seguro y de reaseguro, sus modalidades y aplicación legal. Entonces, empecemos con el contrato de seguro. El Código de Comercio establece en el artículo 774 una definición. Por el contrato de seguro, el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato, y el asegurador o tomador del seguro se obliga a pagar la prima correspondiente. También se encuentra otra definición de seguro: contrato por el cual una empresa aseguradora, que debe ser una sociedad anónima organizada conforme a la ley guatemalteca, se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al ocurrir el riesgo previsto en el contrato, a cambio de la prima que se obliga a pagar el asegurado o el tomador del seguro. Ello nos lleva a establecer la finalidad del contrato. La finalidad entonces del seguro consiste en proporcionar seguridad económica contra el riesgo. Esta finalidad se consigue no por la supresión del acontecimiento temido, que se ahogue, que fallezca, que surja un accidente automovilístico, aéreo, un incendio en la casa, que se produzca alguna de esas circunstancias, una enfermedad, por ejemplo, sino por la certeza de tener una compensación económica cuando se produzca el evento dañoso temido. Eso nos lleva entonces a las características. 1. Es un contrato principal porque no depende de ningún otro, y es típicamente mercantil, es decir, no se encuentra reflejado en materia civil. Es consensual. Si bien es cierto que también es de adhesión, pero es redactado que se dé después, llegan a acuerdos sobre cuál es el mejor tipo de seguro, qué tipo de seguro va a tener. Es decir, el asegurado y el asegurador deben conocer y aceptar expresamente las condiciones del contrato. Por eso su consensualidad. Bilateral. Recuérdense que el contrato tiene obligaciones para cada una de las partes, es decir, tiene obligaciones y derechos recíprocos. Ahora, es típico nominado. Es típico nominado porque se encuentra establecido en las normas del Código de Comercio. Bueno, también se encuentra en otras disposiciones legales, pero siempre quiere decir que se encuentra regulado dentro de la legislación guatemalteca. De adhesión o preredactado, porque se establece un formulario, no se puede venir y decir, hagamos este cambio aquí, hagamos este cambio, no. Generalmente ya vienen formularios hechos. Si bien es cierto, estamos hablando de consensuar, lo único que decide es cuál se ajusta mejor a su presupuesto o a sus necesidades. Es oneroso porque tiene ventajas económicas, es decir, es mercantil, no va a ser gratis. Aleatorio, bueno, aquí hay que ponerlo de otra forma, porque ninguna de las partes sabe con seguridad si ocurrirá o no la contingencia asegurada, ni cuándo se producirá esta. Es decir, yo vengo y tomo un seguro contra incendios en mi casa, por ejemplo. Puedo colocar un listado de cuánto va a pagar, qué va a hacer, si sucede alguna cosa paga esto, si sucede esto paga lo otro, esa situación. Pero no va a decir, el incendio va a suceder en tal fecha, o puede ser que nunca suceda, o puede hacer que suceda algún terremoto antes que un incendio. Entonces ahí cambiaría realmente la situación del contrato de seguro. Es decir, no se sabe ni la fecha ni se va a asegurar si se hace o no se hace. Entonces, debe estar basado en buena fe. ¿Por qué? Esta aleatoriedad de que se habló anteriormente no es porque, yo sé que se tiene que quemar la casa a tal fecha. O, bueno, si no tiene, para que surja, la casa se tiene que quemar un 29 de febrero, que no hayan ese año olimpiadas. Entonces no funciona. Tiene que estar basado en buena fe, tanto para el que lo otorga como el que lo está solicitando. Pasemos entonces a los elementos. Los elementos aquí va a ser el asegurador, que como se dijo anteriormente, tiene que ser una persona jurídica, y si estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de una sociedad anónima. Ojo, estamos también que puede ser de extranjera también esta persona jurídica. 2. Solicitante, persona jurídica o puede ser también una persona individual. Aquí con eso no hay ningún problema. Estamos diciendo que puede ser para sí mismo o puede ser para una cosa o para otra persona. El asegurado o tomador, bueno, es la persona interesada en la traslación de los riesgos. ¿Cómo así? Entonces, es el titular del área de interés que la cobertura del seguro concierne del acontecimiento.
En definitiva, es aquel cuya cabeza o bienes van a recaer las consecuencias del siniestro. Lo que nos lleva al beneficiario. Es la persona, también que puede ser jurídica o individual, que tiene derecho a percibir, en caso de siniestro, el producto del seguro o la prestación del asegurador. Ahora, pasemos a los elementos reales u objetivos. La prima o precio del seguro. Ahí sí no hay ningún problema. Es la retribución o precio del seguro. Es lo que se va a pagar. Es la ventaja económica que va a recibir el asegurador. Riesgo siniestro. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia. Riesgo es la eventualidad de todo caso fortuito. Es, en otras palabras, bueno, el riesgo es contra el fuego para que no queme mi casa. Ahora, el siniestro es el incendio que se va a producir. Entonces, ahí es donde vamos a cambiar. Riesgo es la eventualidad de todo caso fortuito, es decir, que se puede dar, no se puede dar, que sea lícito y todo lo demás. Y el siniestro, la ocurrencia del riesgo asegurado. En otras palabras, el incendio que termina con la casa. El interés asegurable u objeto del seguro. Este cambia un poquito. ¿Por qué? Porque si hablamos de interés asegurable, estamos hablando de situaciones también de persona. Un accidente, muerte, enfermedad, podría ser de trabajo. Ahora, el objeto del seguro, estamos hablando directamente de la cosa, que podría ser la casa, el vehículo, la carga o mercancía. A eso se refiere directamente. Aún podría asegurarse, por ejemplo, un vehículo, un mueble, una obra de arte. Entonces, si bien es cierto, también es un interés, se dirige más el interés a la persona y objeto del seguro al objeto directamente inanimado. Bueno, pasemos entonces al elemento jurídico o formal, escrito. Este no es de carácter oral. Siempre tiene que existir un documento que respalde. Por eso nos encontramos con el contrato de adhesión y con la póliza. Ahora, tomando esto en consideración, recuérdense que el contrato va a ser el acuerdo de voluntades, donde se van a crear, modificar o extinguir una obligación. Y la póliza es, en este sentido, el instrumento. Por eso, la póliza, artículo 889. Póliza. Se trata de un contrato privado redactado normalmente en varias hojas o páginas, donde se incluyen las condiciones generales y las condiciones particulares. Bueno, clases de póliza. Nominativas, a la orden y al portador. Ojo, en el caso de las personas, estamos hablando de los seguros de las personas, solo pueden ser nominativas. Pasemos entonces a la otra, la positiva, y vamos a encontrarnos con situaciones especiales. El extravío o destrucción de la póliza, artículo 890, todos son el Código de Comercio. Obligaciones de las partes. En esto estamos estableciendo qué es lo que le corresponde a cada una de ellas. Es, en otras palabras, pagos, avisos, modificaciones, hasta solidaridad humana se podría agregar. Nulidad, rescisión y reducción del seguro, artículo 906. En esto estamos hablando nulidad porque contiene un vicio, rescisión porque ambos o uno decide ya no quiero seguir con el seguro. Entonces se termina, tanto de una parte como la otra. Y la reducción del seguro. Bueno, si estamos hablando de la reducción del seguro, es disminución de la prima o disminución del monto que se va a entregar al final. Prescripción del seguro. Artículo 916. Ahí vamos a encontrar por acciones, si se está dentro del país, si no se está dentro del país, dependiendo de los beneficiarios, pero también encontramos una situación más, interrupción de la prescripción. Esta interrupción es que ya va pasando, por ejemplo, la de 2 años, que son de las acciones, ya va pasando año, 8 meses y se presenta algo. Entonces ahí existe interrupción. Pasemos entonces a las modalidades del contrato. Dependiendo la sociedad, ya sea banco, aseguradora, reaseguradora, van a encontrar variaciones de seguros. Sin embargo, el código ofrece específicamente seguro contra daños, seguro contra incendios, seguro del transporte, seguro agrícola y ganadero, seguro de responsabilidad civil, seguro de automóviles y seguro de personas. Cada uno de ellos tiene sus diferentes aplicaciones legales y de ahí que aparezca en cada uno un artículo que ustedes tienen que consultar o los artículos que tienen que consultar. De la legislación aplicable vamos a encontrar, obviamente, Código de Comercio y otras leyes que giran alrededor. Ley de la actividad aseguradora, decreto 25-2000 del Congreso de la República. Hasta ahorita, 16 reglamentos mediante resoluciones de la Junta Monetaria, 2 acuerdos y, ojo, el ente en este caso es la Superintendencia de Bancos. Ese es el ente supervisor de la actividad aseguradora. Ahora, pasemos al contrato de reaseguro. Este lo encontramos en el artículo 1020. Por el contrato de reaseguro, el asegurador traslada a otro asegurador o reasegurador parte o la totalidad de su propio riesgo. Es decir, aquí van a compartir riesgos o van a trasladarlo a otra situación. Entonces, si lo ponemos así, el contrato de reaseguro, como su nombre lo indica, es un traslado, ya sea parte o totalidad del propio riesgo. Y de aquí nos encontramos a la vez con una situación especial. Supletoriedad del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque estamos hablando, en este caso, que va a ser la póliza la que va a marcar cómo se va a regularizar todo esto. Y ello nos lleva a una cláusula especial. Artículo 1022, el arbitraje. El arbitraje tiene que estar incrustado dentro del contrato, o en este caso, de la póliza. Y la otra, falta de acción del reasegurador. ¿Qué sucede cuando hay una falta en la acción del asegurador? Pasemos entonces, concluyendo con ello, la clase, y pasemos a las preguntas
que corresponden a este estudio. Semana 10, pregunta número 1. ¿En qué consiste el contrato de seguro? Pregunta número 2. ¿Cuál es la edad mínima del menor de edad para la constitución de un seguro de vida? Obviamente, a su nombre. Pregunta número 3. ¿Qué es la póliza de un contrato de seguro? ¿Por qué? Porque hay diferentes clases de pólizas. Esta es una póliza en un contrato de seguro. Pregunta número 4. Plazo para la prescripción de las acciones contra un seguro. Y la pregunta número 5. ¿Qué es el contrato de reaseguro? Con esto concluimos el día de hoy. Respecto a la semana número 10 y en videos, por favor, su obligación es estudiar todo lo referente al contrato de seguro. Solo les doy unos artículos, pero ustedes tienen la obligación de leer el resto. Entonces, señores, agradezco su atención. Muy buen día. Pagar la prima, pero también tiene que asegurarse de no provocar el peligro, de no. Entonces sí tiene algunas situaciones. Típico nominado. Bueno, típico aparece dentro del Código de Comercio y aparecen leyes alrededor. Recuérdense que tiene mucho que ver tanto leyes, por ejemplo, la ley de esa ley que les pedí, el 25-2010, la ley de actividad aseguradora, estamos viendo también de la Junta Monetaria, estamos viendo del Banco de Guatemala, decretos, acuerdos, reglamentos y un montón de disposiciones. Típico, pero de carácter guatemalteco. También hay algunas, por ejemplo, si hay seguros internacionales, pero eso será de otra situación. Ahora el quinto, de adición o preredactado. No nos vamos a poner, bueno, señor notario, nos reunimos aquí, no estoy para casar. Nos reunimos aquí para que usted nos haga el contrato de seguro. Mire, queremos esto. No. Aquí estamos hablando que es de adhesión. Cada contrato, por decirlo de alguna forma, viene el contrato y va a tener, por ejemplo, esta situación. Bueno, para llenar. Luego venimos y ¡fum! Llenémoslo. Mire, pero necesito. Bueno, entonces adhiramos, por eso también es de redacción, un anexo. Ah, mire, necesitamos otra cosa. Bueno, otro anexo. Y necesito también para tal eventualidad. Ah, usted quiere un seguro especial. Bueno, otro anexo. Entonces ya nos encontramos que hay varios anexos. Dependiendo de la situación, el contrato o lo que yo quiera, la disminución de prima, aumento de prima, aumento de riesgo, que siniestro podría suceder. Oneroso. Bueno, estamos hablando del importe de una prima de seguro. Siempre, obviamente, siempre va a ser inferior al importe de la prestación o de la indemnización. Relativamente. ¿Por qué relativamente? Puede ser que yo tenga ese seguro por 20 años y al final de cuentas relativamente pague más con la prima. Sin embargo, podría ser que pague la primer prima, dependiendo del tipo de contrato, porque también podría ser que se necesite una o dos primas para el pago, y resulta que ¡zas! Me pasó. Entonces, esa pérdida le corresponde, en este caso, a la aseguradora. Podría ser también que yo tarde 20, 25, que no necesite seguros médicos ni de gastos,
que ni siquiera me rompa una uña. Entonces no hay. Y ahí estaríamos hablando. Entonces, del otro lado, el asegurado, para que el que no se produzca la contingencia asegurada, habrá de pagado unas primas sin recibir ninguna compensación efectiva. Ya terminó mi servicio, ya todo fin. Bueno, ahí terminó mi seguro. Capaz, con la suerte que tengo al día siguiente, me come una vaca. Bueno, aleatorio. Ninguna de las partes sabe con seguridad si ocurrirá o no la contingencia asegurada ni cuándo se producirá esta. Puede ser de que suceda hoy, puede ser que iba caminando en la calle y ¡fum! Me resbalé en una cáscara de banano, puede ser que haya subido a diferentes volcanes, que me haya perdido y no me pase nada. Entonces es aleatorio, puede ser que suceda, puede ser que no. Estamos juntas 3 personas aquí y solo a una le va a caer una piedra. Puede ser que viajamos en un avión y solo los otros se murieron y yo como que me hubieran rescatado, que lo más un pequeño araño es lo que tengo y el susto. Entonces, todo depende, es aleatorio. La casa de lado se quemó y la mía ni siquiera una chispa llegó como para decir yo cobro el seguro. Entonces, 8, debe estar basado en la buena fe. ¿Por qué? Padezco del corazón, padezco de no sé qué, soy una caja ambulante de enfermedades. Sin embargo, cuando llego al seguro digo, usted perfectamente bien. Yo ni me he enfermado, no se me quiebra ni una uña, ni el pelo se me cae. Ah, perfecto, ni siquiera las pestañas. Perfecto. Y sin embargo, ahí estoy que... Oh, oh. Entonces, debe estar basado en buena fe. No voy a decir, bueno, ya tengo mi seguro contra incendios, hoy pongo una veladora en la noche y si se quema la casa no me importa. No, se parte de que el asegurado no va a provocar las circunstancias que den lugar a que se produzca el hecho asegurado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No voy a tener un seguro de vida y al día siguiente me voy a meter a subirme a un cerro. O no voy a decir, bueno, aquí tengo mi seguro para el vehículo, mañana aprendo a manejar. Tampoco se trata de eso. Saquemos el carro, ya si se redondea en el camino, tengo seguro. No se trata de eso. Por eso le digo, tiene que estar basado en la buena fe. Bueno, disculpen, entre música, que hay un carro por ahí, entre los que están golpeando la casa, lo siento mucho. Elementos. Aquí vamos a encontrar algunos elementos. Elementos personales, elementos reales y elementos formales. Bueno, de todo esto, solo permítanme ocultar esto que creo que está molestando, vamos a encontrar 4 elementos personales. 4 principales porque hay subelementos. Asegurador, solicitante, asegurado y beneficiario. De los elementos reales vamos a encontrar la prima o el precio del seguro, riesgo y siniestro. En algunas pólizas está separado, en otras está junto. Interés asegurable u objeto del seguro, suma a entregar, que va a ser si algo me sucede, y los elementos formales, que este es un contrato netamente por escrito, la póliza. No hay póliza. Recuérdense que dicen, entre las personas que dicen qué es lo que tengo que tener, por ejemplo, la mochila de las 24, de las 48 horas, y que lo otro que dicen, bueno, todas las pólizas, todos los seguros de vida, todo lo que se necesite en esta caja. Jalas la mochila de las 48 horas y jalas la póliza de una vez. O la dejan en los bancos. Ahí sí depende la seguridad de cada quien. Pasemos entonces a los elementos personales. De los elementos personales vamos a encontrar el asegurador. ¿Quién es el asegurador? Es la persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que se va a encargar de cubrir cualquier eventualidad que el solicitante o el usuario tenga. Entonces, al menos en Guatemala es una persona jurídica y específicamente es una sociedad anónima. La sociedad mercantil autorizada legalmente para operar seguros que asume los riesgos especificados en el contrato de seguro. Ojo, tenemos que tener 2 cosas en mente. Primero, lo tiene que guiar de alguna forma. Bueno, estamos hablando de leyes y si estamos hablando de alguna forma de leyes, tenemos que entender desde ese punto de vista que la legislación que va a regir
es obviamente el Código de Comercio. La Ley de Actividad Aseguradora es el decreto que les pedí, el 25-2010. Hay reglamentos de la Junta Monetaria y hay como 2 acuerdos. Además de eso se encuentra la Superintendencia de Bancos. Entonces, de todo esto que se está hablando, vamos a encontrar cómo se va a regir entonces el asegurador en Guatemala. Obviamente va a ser una sociedad anónima y va a tener un capital específico, dependiendo lo que se vaya a asegurar. Por eso, sociedad de emprendimiento no hay, sociedad en comandita simple no hay, aunque antes sí había, sociedad de responsabilidad limitada no. Tiene que ser una sociedad anónima y una sociedad anónima especial, es decir, con mayor cantidad o un capital específico para lo que se quiera asegurar. Bueno, también nos vamos a encontrar con los intermediarios de seguros. Si ustedes son tan amables de pasar al artículo 80 del decreto 25-2010, nos vamos a encontrar con la definición. Pues por eso les decía que tuvieran a mano, de ser posible, el artículo. Bueno, intermediarios de seguros. Se consideran intermediarios de seguros las personas individuales o jurídicas. Bueno, regresemos un poquito solo para que tengamos esto en mente. El asegurador, uy, ya no se dejó esto. El asegurador tiene 2 personas o tiene 2 personales que van a formar parte de su grupo. El asegurador como persona jurídica, perfecto, y el intermediario y los ajustadores. Pasemos entonces al intermediario. Artículo 80 del Código, perdón, de la Ley de Actividades. Bueno, la Ley de Actividad Aseguradora. Artículo 80. Se consideran intermediarios de seguros las personas individuales o jurídicas. Aquí sí se permite individuales que promuevan la contratación de seguros ofrecidos por aseguradoras autorizadas para operar en el país, mediante el intercambio de propuestas y aceptaciones, y en el asesoramiento para celebrarlos, conservarlos o modificarlos, según la mejor conveniencia de los contratantes, así como la debida asesoría en los reclamos correspondientes. Entonces, de la misma ley podemos tomar ahí que van a existir 2 clases de intermediarios, el agente de seguros dependiente y el agente de seguros independiente. El agente de seguros dependiente es la persona individual que se dedica a la promoción y venta de pólizas. Viene, por ejemplo, y dice, mire, yo como está, le vengo a promover esto, mire, ¿qué necesita? Ah, mire, tenemos un seguro para... Ese es el agente de seguros dependiente. Entonces, con la cual colabora con relación a la dependencia. Ahora, el agente de seguros independientes también puede ser individual o jurídica que se dedica, dice, a la intermediación de seguros con base en contratos de naturaleza mercantil y suscritos con la aseguradora o aseguradoras correspondientes. Entonces, como pueden notar aquí, vamos a encontrar agente de seguros. Ahora vámonos al corredor de... Vámonos al corredor. Va. Ahora solo una cuestión. Pasemos un poquito al artículo solo para terminarlo acá, aunque existe la ley de aseguración, pero siempre es necesario, al artículo 280 del Código. Vámonos al artículo 280 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque también se refiere a estos. Agentes de comercio. Son agentes de comercio las personas que actúen de modo permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. Los agentes de comercio pueden ser dependientes si actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a este por una relación de carácter laboral. Por eso se dice agentes de seguros dependientes. 2. Independientes. Si actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil, contrato de agencia. Como se pueden notar,
Es cierto, el código de comercio lo aparece en el 280. Sin embargo, también se tiene que tener en consideración lo establecido en la ley de actividad asegurada. Entonces, agente de seguros dependiente puede ser individual y puede ser de carácter jurídico, pero está ligado al asegurador. El seguro independiente es persona individual o jurídica, pero que solo sirve de intermediación. Otra de las circunstancias, por ser seguros independientes, es que tiene que actuar por medio de una agencia de seguros. O sea, no solo es, yo me dedico a la venta de seguros, no. Tiene que tener una agencia de seguros. Y otra cosa más, como es un agente independiente, debe de estar autorizado por la Superintendencia de Bancos y la agencia debe estar inscrita en dicha institución. Si no, no les funciona. Los seguros, el agente de seguros dependiente no importa, porque está dentro de la misma aseguradora, lo manda como empleado. Ahora, si estamos hablando de seguros independientes, sí tiene que actuar por una agencia de seguros y debe estar autorizado. ¿Por qué entonces el dependiente se puede considerar que es o no es, en este caso, como aparece acá, un intermediario? Bueno, sirve para conectar al asegurador con otra persona. Ahora pasemos al corredor de seguros. Vámonos entonces al corredor de seguros. El corredor de seguros, acá vamos a pasarnos del 80, solamente el corredor de seguros. El corredor de seguros, entonces, vamos a encontrarlo, este sí es solo del Código de Comercio, en el artículo 292. Recuérdense que saltamos de una ley a una ley específica. Vámonos entonces, como dije, al artículo 292. Es corredor el que en forma independiente y habitual se dedique a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. Entonces, los corredores de seguros son las personas individuales o jurídicas que realizan intermediación de seguros de conformidad con la ley. Yo no vendo, ni vendo porque soy dependiente, ni vendo porque soy independiente. Yo vengo y le digo, mire, tengo un seguro para usted. Entonces yo actúo de intermediario entre la aseguradora y otra persona a quien se le va a vender el seguro. Entonces yo lo que tengo es podría decirse una comisión por atraer gente. Entonces, ¿qué yo tengo? Puedo ofrecer asesoramiento independiente, pero yo no vendo los seguros. Ojo, ya sea profesional e imparcial de quienes demanden sus servicios. Mire, fíjese que yo necesito un seguro tal y tal. Mire, hay dos agencias aseguradoras. Está esta agencia y está esta agencia. Esta le permite tal cosa y esta le permite tal cosa. Pero me gustaría más con un banco. Déjeme pensar. Entonces, vengo, mire, aquí tengo 12 en el sistema bancario directamente bancos que le pueden funcionar. O sea, no solamente los bancos tienen aseguradoras, sino también otras empresas independientes. Entonces, mire, yo quiero el banco, yo creo que es más sólido. Bueno, mire, le ofrezco de este banco y de este banco. Usted elige. De este le ofrece tal cosa, pero la prima es más alta. Este banco le ofrece tal cosa, la prima no es tan alta, pero le cubre una cosa más. Y entonces ahí se realiza el corredor de seguros. Pasemos entonces a los ajustadores de seguros. Artículo 90 del decreto 25-2010. Más despacio. Se consideran ajustadores independientes de seguros las personas individuales o jurídicas que, a solicitud de las aseguradoras o reaseguradoras, examinan e investigan las causas de un siniestro, evalúan el monto de los daños, califican la aplicabilidad de las condiciones de la póliza y recomiendan a su contratante sobre la procedencia de reclamo y de la forma a resarcir la pérdida. Entonces, el primero contrata y el seguro verifica que realmente se está dando lo referente al seguro. ¿Cómo así? Bueno, yo vengo y le voy a vender este seguro. Mire, este seguro cubre contra esto, y si usted quiere, le podemos hacer
un anexo y usted va a tener otra situación. Y así, ese va a ser independientemente si es un agente de seguros dependiente, o sea, si es un agente seguro o si es un corredor de seguro. Aquí estamos diciendo que es un ajustador de seguros. Ustedes los han oído cuando ha surgido algún accidente y dicen, bueno, miren, esperen un momentito, ya viene el ajustador. Entonces él revisa si tiene la culpa, quién tiene la culpa, si funcionó o no funcionó alguna situación. Para eso es lo que sirve el ajustador de seguros. Entonces, ya leyendo un poquito más adelante, nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Ajuste de siniestros, 91. El ajuste de los siniestros podrá ser efectuado directamente por las aseguradoras o reaseguradoras o encomendarlas a un ajustador independiente. También se puede dar. Quien deberá estar registrado en la Superintendencia de Bancos y deberá cumplir con los requisitos que para el efecto se establezca el reglamento que emita la Junta Monetaria. También tienen un reglamento. Tienen reglamentos, tienen dictámenes y tienen opiniones a propuesta de la Superintendencia de Bancos. Entonces, tanto el ajustador como los corredores, como los agentes pueden ser dependientes y pueden ser independientes. Van a ser dependientes siempre que estén sujetos directamente a la aseguradora. Van a ser o reasegurador. Y van a ser independientes cuando se contrata. Por ejemplo, supongamos que la aseguradora, cambiémosle, León Rosado. El León Rosado no tiene determinado departamento, pero yo tengo la póliza y me tienen que cubrir ese accidente. Entonces, ¿qué pasa? Mire, ¿a quién tenemos allá que sea independiente? Ay, está don Omarcito. Mándenlo, llámenlo y díganle que lo contratamos. A veces hacen con algunos abogados o algunos otros profesionales, hacen este tipo de contrataciones. Entonces vienen y les, mire, fíjese que tengo tal y tal cosa. Mi cliente es un cliente tipo B, pero necesito que usted se presente en el lugar del siniestro y lo ayude. Así. Siempre lo mismo, así como quedamos a acordar. Perfecto. Ahorita llego para allá. Dígale que estoy en 20 minutos, en media hora, y yo llego. Perfecto. Dígale que haga esto, esto y esto. Páseme. Recuérdense que muchos actúan, por ejemplo, había una que actúan como intermediarios. Están los dependientes, viene y sirven. Miren, señor, por ejemplo, el cliente, por ejemplo, Terra era uno de ellos. Venía y decía, mire, fíjese que sucedió tal cosa. Perfectamente, ahorita llamo al ajustador y llamo tal cosa. Entonces vienen y es una serie. No solamente son dos personas, sino que actúan más. Viene el operador, indica que se necesita una grúa, se indica que necesita servicio médico, que necesita abogado, que necesita ajustador. Entonces todos ellos arman un grupo y se comunican. Viene el operador y coordina tanto con el ajustador como el abogado, como grúas, cualquier cosa que se necesite dependiendo del tipo de póliza que se trabaje. Bueno. Ya atendiendo esto, pasemos entonces a la otra parte. Ya tenemos el agente de seguros, ya tenemos del asegurador el intermediario, que puede ser agente de seguros y corredor de seguros y los ajustadores de seguros. Pasemos entonces al solicitante, este más chiquito. La persona que contrata el seguro. Vengo yo, digo, voy a realizar esto. Solo permítanme un segundito. Solo permítanme un segundito. Que uno de los problemas que tengo ahorita es que está lloviendo más fuerte. Hay un camión ahí enfrente y el sonido, el zumbido, la música y todo eso viene del camión. Así que en cuanto se vaya el camión va a ser menos el ruido que va a haber. Seguimos entonces. Entonces tenemos acá el solicitante, la persona que contrata el seguro por cuenta propia. Puede ser que sea para mi vehículo,
o por la de un tercero determinado o determinable. Tercero determinado, a mi hija le compré un seguro porque ella se está movilizando. A mi esposo le contacté un seguro. Yo tengo una empresa donde hay transporte, tiene que tener un seguro. Un tercero determinado, el piloto, por ejemplo, de la pipa de gasolina, o determinable a los que él se pase llevando, y que traslada los riesgos al asegurador. Ahora, asegurado o tomador es la persona interesada en la traslación de los riesgos. Puede ser definido como el titular del área de interés de la cobertura del seguro concierne, a quien el acontecimiento o siniestro va a afectarle directamente. Entonces, de ello pasemos a otra situación. ¿Por qué? Siempre la vamos a necesitar. Entonces, el asegurado o tomador es la cabeza, es aquel sobre cuya cabeza o bienes va a recaer las consecuencias del siniestro. Entonces, regresemos un poquito. Aseguradora, el gato pardo, el gato rosado, para no hacer tanta promoción. El gato rosado es es el asegurador. El intermediario, don Juan, el ajustador, el licenciado Víctor. El solicitante, Carla Ortiz. El asegurado podría ser Carla Ortiz o podría ser mi hija. En eso ténganlo ahí la cuestión. En todo caso, estamos hablando que el asegurado o tomador es sobre cuya cabeza o bienes va a recaer las consecuencias del siniestro. Si, por ejemplo, yo aseguro mi pipa de gasolina, estamos diciendo que estoy asegurando la pipa, que sería el bien, y estoy asegurando al chofer y estoy asegurando. Entonces es el asegurado o tomador. Ahora, el beneficiario es la persona que tiene el derecho o va a percibir en caso de siniestro el producto del seguro. Entonces, podría ser que yo no sea la beneficiaria, que mi hija no sea el beneficiario, sino que a quien ella se pasó llevando. Entonces, es la persona que tiene derecho o va a percibir en caso de siniestro el producto o prestación del asegurador. Bueno, tomemos también otra situación que es necesaria y que obviamente no se los coloqué ahí, créanme que fue por falta de espacio. El beneficiario también es la persona que recibe la utilidad. Eso no hay para perderse. Entonces, como es la persona designada por el asegurado, recuérdense que está el asegurador, está el tomador, y está el asegurado. Bueno, entonces, para recibir los beneficios establecidos en la póliza del seguro, si alguno de los beneficiarios muere antes o al mismo tiempo que el asegurado, su parte aumentará a la de los restantes. Esta es una situación. Si todos los beneficiarios designados fallecen antes o al mismo tiempo que el asegurado, el seguro pasará a los herederos legales. En otras palabras, íbamos en avión, era mi seguro de vida que iba a beneficiar a mi esposo y a mis hijos, pero íbamos los cuatro en el avión y entonces, como mi póliza beneficiaba a mi esposo y a mis hijos, y ellos ya no están, ¿quiénes más tendrían que heredar? Podría ser mis padres, podrían ser mis hermanos, mis tíos o mis primos. Ahí depende de cómo sea esta situación. La otra, cuando el asegurado nombra en primer lugar a un acreedor, estamos hablando de un tipo de seguro para garantizar un pago. Y en segundo, alguien de su elección. En caso de fallecimiento, la aseguradora pagará primero al acreedor. Por ejemplo, yo debía mi casa y pongo un seguro que se le pague
idea hasta dónde se logré hablar y me di cuenta después. Ya sea, ahora sí les voy a revisar el teléfono, ya sea si son tan amables de decirme hasta dónde. Sí, vamos a continuar. Hasta me tocó que ponerle un módem porque todavía no tengo ni teléfono ni nada acá. Entonces, por favor, señores, si fueran tan amables de decirme hasta dónde llegamos, sería más fácil para mí. Y si no, pues ni modo, hasta donde yo estaba segura que había llegado. No tengo teléfono, sino lo que estoy usando es un módem que siempre he conservado ahí en casos de emergencia como ahora. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Entonces sí habíamos avanzado bastante. Gracias. Entonces tenemos ahorita los elementos reales. Espero que hayamos llegado hasta ahí al menos. Muy bien, vámonos a los elementos reales entonces. Elementos reales. Tenemos la prima o el precio del seguro, que es la retribución ahí sí que es la retribución del precio del seguro. Es decir, cuánto vale en sí el seguro. Bueno, entonces, primero es la retribución o precio del seguro. Es el precio del seguro o la contraprestación, también se le podría decir eso. Entonces, ¿qué se establece? Una tabla o una base de cálculos que va a actuar con la frecuencia y severidad en la concurrencia de eventos similares. Es decir, qué pasa si es un dedo, si son dos, si son tres, si es el índice, si es el pulgar, si es el meñique, si solo es una falange. Entonces, a eso estamos hablando de la prima o precio del seguro. Recuérdense que todo depende de cuántos seguros se contraten, cuántos anexos haya dentro del contrato de seguro. Ahora, riesgo o siniestro. Riesgo o siniestro. El riesgo, aparece también en el Código de Comercio, es la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Garrigues se refería a ella que es lo del azar. Entonces, ¿qué se está haciendo? Algo así como dicen en la ruleta rusa, a tu suerte. El riesgo entonces es la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Ya sea, por ejemplo, si es un seguro contra incendios, podría ser que caiga un rayo y que eso provoque el incendio, podría ser que haya un cortocircuito, podría ser que caiga un avión cerca y eso determine. Entonces, ese es el riesgo. Vámonos al siniestro. La ocurrencia del riesgo asegurado. Bueno, entonces, riesgo. La eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que se incendie la casa. ¿Cuál es el siniestro? Se quemó la casa. Entonces, el siniestro es la ocurrencia del riesgo asegurado. Que yo me enfermé. Bueno, entonces estamos hablando y que yo fallecí. Ese va a ser entonces. El riesgo es que yo me enferme. El siniestro es que yo ya me enfermé. Dependiendo del tipo de riesgo, por ejemplo, si estamos hablando de que fue una pulmonía, de que fue una bacteria, que fue una intoxicación alimenticia, que fue por exceso de hierro. Entonces estamos hablando de la ocurrencia del siniestro. Ahora, pasemos al otro. Interés asegurable u objeto del seguro. Artículo 916. Este está un poquito adelante, pero de todas maneras se tiene que tomar en cuenta. Plazo de la prescripción. No, este no sé por qué lo metí acá. Debo de haber corrido cuando lo estaba haciendo. Bueno, el objeto del seguro. El interés asegurable u objeto del seguro, ahí sí como dicen, es el objeto del seguro. Entonces, ¿qué va a hacer? Todo interés económico que una persona tenga en que no se produzca un siniestro podrá ser protegido mediante un contrato de seguro contra daños. Valor asegurable.
Es la evaluación que se hace de los bienes por asegurar. No es, como le dije, no es lo mismo asegurar las piernas de Joaquín Rodríguez a las piernas de Lionel Messi. Entonces se tiene que evaluar. No es lo mismo de una bailarina profesional a alguien que va en un vehículo que trabaja en cualquier otra cosa menos que utilice realmente así sus piernas. No es lo mismo de una mujer común y corriente a alguien que trabaje, por ejemplo, en publicidad, alguien que trabaje, que de eso se gane la vida de su rostro, por ejemplo, aseguró su nariz, aseguró sus cuerdas vocales, aseguró sus manos. Valor asegurado es el valor de los bienes que consta en la póliza de seguro. Como ya le digo, un dedo, el pulgar y el índice, que son los más caros, podría ser el meñique, por ejemplo, podría ser una falange. Si estamos hablando de aquellos, por ejemplo, que tocan un piano, tiene que asegurar ahí sí que definitivamente sus 5 dedos. Vámonos a la suma a entregar. Depende del cumplimiento del siniestro. Fue una falange del dedo meñique, fueron 3 dedos, fue el índice, fue el pulgar, fue la mano, fue el brazo. Entonces ahí estaría dependiendo del cumplimiento del siniestro. Pasemos entonces a los elementos formales. De esto muy poquito porque la póliza tiene su propia descripción. Entonces, ¿qué es la póliza? Como elemento formal. Es el documento principal que se instrumenta el contrato de seguro, en donde constan los derechos y obligaciones de las partes. También constan cuánto van a pagar, que sería una obligación, cuánto tiene que pagar de prima, que sería otra obligación, cuándo le va a entregar, o sea, derechos y obligaciones. Ahora, por otro lado, va a ser un documento preredactado que contiene el contrato de seguro. O sea, no vamos a sentarnos y decir, bueno, armemos ahorita el contrato de seguro. No. Como dije, ya está preredactado, ya está establecido, ya tiene que tener ciertas circunstancias que lo amparen. Ahora, debe estar aprobado previamente por la Superintendencia de Bancos. No solo es decir, yo, empresa de seguros, voy a redactar eso. Bueno, ya puede venir a firmarlo. Momentito. ¿Ya está aprobado por la Superintendencia de Bancos? No. Entonces hay que enviarlo porque entonces estaría incurriendo en daños y perjuicios y tendría que asegurar más allá de las circunstancias de simplemente pagar la póliza. Entonces, artículo 876. Todas las disposiciones de este capítulo tendrán carácter de imperativo a favor del asegurado. ¿Por qué? Recuérdense que es un contrato preredactado, a no ser que admita expresamente pacto en contrario. En otras palabras, las letras chiquitas. Artículo 878. ¿Cuándo obliga la solicitud? La solicitud para celebrar un contrato de seguro solo obligará a quien la haga si contiene las condiciones generales de contrato. Recuérdense que estamos hablando de todas las cláusulas, estamos hablando de la validez también de las cláusulas. Artículo 880. Declaración. El solicitante está obligado a declarar por escrito al asegurador, de acuerdo con el cuestionario respectivo, todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo. En otras palabras, ¿usted se tira en paracaídas? O en otras palabras más formales, ¿usted practica deportes extremos? No, y estoy pensando, mañana me tengo que ir a tirar del avión en paracaidismo. Bueno, ya firmé esto. Vámonos a la otra, declaración. El solicitante, como dije, está obligado a declarar por escrito al asegurador de acuerdo con el cuestionario respectivo todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo, en cuanto puede influir en la celebración del contrato. Últimamente, hasta en qué zona vive uno de la ciudad capital, tales como los que conozca o deba conocer en el momento de formular la solicitud. Estamos hablando de un seguro de vida y yo padezco el corazón, entonces por eso es la necesidad y que tienen que tener mucho cuidado a la hora de efectuar qué es lo que ustedes están firmando, porque dice, no se preocupe, yo lleno el cuestionario. Si uno incurre en una situación donde lo que está diciendo no es verdad y la pueden probar los ajustadores, no se va a recibir el dinero. Declaración de representante. Si el contrato 881
Si el contrato se solicita por un representante o por quien actúa en interés de un tercero, o sea, yo estoy tomando el contrato de seguro por mi papá, por mi mamá o por mi hermana, o aún por mis hijos, sean o no deban ser conocidos por el solicitante, como los que sean o deban ser conocidos por el solicitante, otra vez que raro, por aquel cuya cuenta se contrata. Perfeccionamiento del contrato, 882. El contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurador, sin que pueda supeditarse su vigencia al pago de prima inicial o a la entrega de la póliza o de un documento equivalente. Es, en otras palabras, va conduciendo. Pongámosle que no yo, sino que otra persona. Dice, mire, le hablo para un seguro y todo lo demás. Sí. Ah, sí. Contesto, sí, estoy bien. Sí, de acuerdo. Entonces, recuerde que esto está grabado. ¿Cuándo empieza a correr? Desde ahorita. Ah, perfecto. Y ¡fum! Pasa un camión embistiéndonos. Entonces, en este caso estamos diciendo que ya se ha perfeccionado desde el momento en que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurado. Entonces, ¿está todo bien? Sí. Ya estoy asegurada, sí. ¿Cuándo empieza? Desde ahorita. Ya mi pura mala suerte. Artículo 883. El seguro puede contratarse por cuenta de otro con designación de la persona del tercero asegurado o sin ella. Ratificación, muy importante. Si el solicitante contrata el seguro en nombre ajeno, debe tener poder para ello. El seguro obliga al asegurador y el asegurado puede ratificar el contrato aún en fecha posterior al siniestro. Los derechos derivados del contrato corresponden al asegurado y el solicitante, aunque esté en posesión de la póliza. No puede hacerlos valer sin el consentimiento del asegurado. Pasemos entonces a la póliza. Artículo 889. Contenido. En el artículo 887 establece qué es lo que tiene que contener una póliza. ¿Qué es la póliza? Ya se dijo, se trata de un contrato privado redactado normalmente en varias hojas o páginas, donde se incluyen las condiciones generales y las condiciones particulares. Las clases de póliza pueden ser nominativas, a la orden y al portador. Esto lo estamos encontrando en el 889. Las pólizas de seguro de cosas podrán ser nominativas, a la orden o al portador. Las de seguro de personas solo podrán ser nominativas, tienen que inscribirse y de ahí que venga la ratificación. La cesión de la póliza nominativa en ningún caso produce efectos sin la previa aceptación del asegurador. Entonces estamos diciendo que uno y otro se tienen que arreglar. El contenido de la póliza, lo normal. Lugar y fecha en que se emita, nombre y domicilio, designación de la persona o de la cosa asegurada. Recuérdense que estamos hablando que puedo ser yo el tomador y yo también podría ser beneficiario. La naturaleza de los riesgos cubiertos, de qué se va a tratar, el plazo, la suma, la prima, las condiciones generales, la firma del asegurador, anexos y endosos. Pasemos a las situaciones especiales. Vamos a encontrar 4 especiales. Extravío o destrucción de la póliza. Bueno, recuérdense que era una póliza contra incendios de mi casa y tengo la póliza en mi casa cuando se incendia. Obligaciones de las partes, nulidad, porque no era válido, resulta de que yo sí tenía problemas en el corazón y no lo dije. Resulta que yo sí practico deportes extremos. Rescisión, ya no queremos seguir con la póliza. Reducción del seguro, mire, la prima es mayor. De estas 3 anexos, quitémosle uno. Ya no quiero contar con este anexo. Bueno, reducción. Y la prescripción del seguro. El hecho de que exista un seguro, que se cumpla el riesgo, que se produzca el siniestro, no necesariamente va a estar para toda la vida. El seguro tiene un plazo para cobrarlo, para las acciones que se tengan que interponer en contra de la aseguradora. Pero también existe la interrupción de la prescripción. Pasemos a las situaciones especiales. 1.
El fiador pactará libremente con el usuario las primas de las... Ay, perdón. No sé por qué me tiró aquí las fianzas. Bueno. El asegurador pactará libremente con los usuarios de las primas del seguro. Ah, ya sé por qué, es porque lo tomé completito. Tasas de interés, comisiones y demás recargos que se apliquen en sus operaciones y servicios. Artículo 31. Entonces, regresemos ahí sí que al artículo 31. ¿Por qué? Porque estamos hablando tanto de aseguradoras como otras. Primas de seguro, tasas de interés, comisiones y recargos. Las aseguradoras o reaseguradoras autorizadas conforme a esta ley pactarán libremente con los usuarios las primas del seguro, tasas de interés, comisiones y demás recargos que se apliquen en sus operaciones y servicios. Extravío o destrucción de la póliza. Artículo 890 del Código de Comercio. En caso de que se extravíe o se destruyere una póliza a la orden o al portador, recuérdense que la nominativa está inscrita. Esa no hay tanto problema. Quien se considerase con derecho al seguro, es decir, el beneficiario o el interesado, podrá pedir que a su costa el asegurador o el juez del domicilio, si aquel se negase, publique un aviso en el diario oficial y otro en otro de los de mayor circulación en el país, mediante el cual se haga saber que la póliza, cuyas características se describirán de modo de individualizarla debidamente, quedará sin valor alguno 30 días después de la publicación si nadie se opusiere a ello. Ay, esto es lo malo que no tenga comas. Transcurrido el plazo mencionado sin oposición, el asegurador deberá cumplir sus obligaciones respecto de quien justifique su derecho, aun cuando no exhiba la póliza. Hay una cuestión. Las veces que he leído el diario de Centroamérica, nunca he visto de estas pólizas. Cuando algún día vea, lo guardaré. Vámonos también a la reposición. Si la póliza extraviada o destruida fuere nominativa, el asegurador, a solicitud y costa del asegurado, expedirá un duplicado que tendrá el mismo valor probatorio que el original. Recuérdense que si estamos hablando del portador y a la orden, son aquellas que pudieron haberse endosado. Para que tenga validez, si estamos hablando de una nominativa, tiene que estar inscrita y registrada. Por eso solo se necesita una reposición. Procedimiento ante el juez de primera instancia civil. Dependiendo el juzgado, juez de primera instancia civil, juzgado primero de primera instancia, juzgado segundo de primera instancia, juzgado séptimo de primera instancia civil. Si no, estaríamos hablando de juzgado de primera instancia civil y económico coactivo del departamento D, pero estamos hablando que es de instancia civil, aunque sea de carácter mercantil. Ahora, obligaciones de las partes, artículo 892. Pago de la prima. La prima deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, por lo que se refiere al primer periodo del seguro, salvo pacto en contrario. Entonces, que digan, por ejemplo, mire, usted va a pagar su seguro en el mes de octubre, un mes después de que la haya contratado. Ah, bueno, pero ¿y qué pasa? Usted está cubierto desde ahora, pero la prima la va a pagar el 1 de octubre, por ejemplo, en este caso, el 26 de octubre del año 2020. Los avisos. Se entenderá por periodo del seguro lapso por el cual resulte calculada la unidad de la prima. En caso de duda, se entenderá que es de un año. Bueno, si estamos hablando entonces de otras circunstancias, como por ejemplo, estamos hablando de las situaciones especiales, vámonos, por ejemplo, a los avisos. ¿Qué ocurrió el siniestro? ¿Qué se necesita? Por ejemplo, el 896 habla del aviso del siniestro. Tan pronto como el asegurado o en su caso el beneficiario tuviere conocimiento de la realización del siniestro, deberá comunicárselo al asegurador. Salvo pacto o disposición expresa en contrario, el aviso deberá darse
por escrito y dentro de un plazo de 5 días. Este plazo no correrá sino hasta contra quienes tuvieran el conocimiento del derecho constituido a su favor. También existen las informaciones en el artículo 897 y el caso de la solidaridad humana. Existen las modificaciones y existe la solidaridad humana. Modificaciones, que se cambie de tipo de seguro, que se cambie de alguna forma de la forma de hacer la prima, que se fusionaron las empresas y hay que hacer modificaciones al contrato, que se hizo otro anexo. La solidaridad humana, esta sí es un poquito más especial. ¿Se recuerdan? Hace unos años sucedió en México donde se incendió una guardería. Vino un señor, tomó el carro y ni era su carro, era el carro de su primo, y con el carro fue a chocar contra una pared porque no hallaban cómo sacar a los niños. Eso ocurrió en México. Entonces vino la persona y estrelló el carro contra la pared, de tal forma que abriese un boquete para poder entrar y rescatar a los niños. Les digo eso porque estaríamos hablando de la solidaridad humana, artículo 904. Si el siniestro se produjera como consecuencia del cumplimiento de un deber de solidaridad humana, el asegurador responderá plenamente. Entonces, si yo vengo y de intención choco el vehículo, estamos hablando que estoy incurriendo en un incumplimiento del contrato. Porque una cosa es que me aseguren el vehículo en contra de choques y todo lo demás, y otra cosa que yo lo vaya a estrellar. En este caso fue para rescatar, en ese caso específico, fue para rescatar unos niños en ese centro de México de la guardería. Supongamos que la casa se está incendiando, yo tengo un vehículo. Entonces, otra de las razones, por ejemplo, que venía un vehículo fuera de control. Eso sucedió en Guatemala. ¿Qué sucede? Hay un vehículo más pesado que lo puede tener. Es cierto, puede sufrir daños y todo lo demás, pero está, en este caso, solidaridad humana. En el caso 905 estamos hablando de cambio de dirección. Cada parte debe comunicar a la otra sus cambios de dirección. Supongamos que yo vivo en un lugar y me cambio a otro. Todos los requerimientos extrajudiciales y comunicaciones dirigidos a la última dirección de la que una parte informó a la otra producirá sus efectos, aunque en ella ya no se encontrare la persona a quien están dirigidos. Entonces, como pueden notar, vamos a encontrar ahí otras circunstancias. Bye. Tenemos 5 minutos. Lo siento, por eso es que yo había calculado que este sí iba a llevar más tiempo. Prescripción, artículo 916. Si no nos da tiempo y seguimos la otra semana, también tenemos el contrato de fianza, pero ese es un poco más pequeño y sí nos permite. 916, plazo de prescripción. Todas las acciones que deriven del contrato de seguro prescribirán en 2 años, contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen. Plazo para beneficiarios, artículo 917. Si el beneficiario no tiene conocimiento de su derecho, la prescripción se consumará por el transcurso de 5 años, contados a partir del momento en que fueron exigibles las obligaciones del asegurador. Entonces, como pueden notar, aquí sí ya cambia un poquito. Ese aquí. Me faltó uno. Aquí está. Acciones 2 años, beneficiario 5 y la interrupción de la prescripción. Artículo 918. Además de los casos ordinarios de interrupción de la prescripción, esta se interrumpe por el nombramiento de expertos con motivo de la realización del siniestro, por la reclamación presentada al asegurador directamente por medio de autoridad administrativa o judicial competente, si se trata de la acción para el pago de la prima, por requerimiento mediante simple carta dirigida al último domicilio conocido por el asegurador. También tenemos el traslado de fondos. Este es el 110 de la Ley de Actividad Aseguradora. Los derechos de los asegurados o beneficiarios de los contratos de seguro prescriben en los plazos establecidos en el Código de Comercio. ¿Se leyeron? Y los valores correspondientes ingresarán a la cuenta del gobierno
de la República, es decir, al fondo común. Nulidad, rescisión y reducción del seguro, artículo 906. Terminación anticipada, excepto en el inicio del transporte de viaje. Entonces, aquí nos encontramos en esta situación. Va a existir que yo quiero terminarlo ya. Estamos hablando de una rescisión. Terminación por declaración inexacta. Esta puede deber a una nulidad. Se fue la luz y espero, pero como tengo mi módem, no estoy usando el de la casa, por eso les llega con retraso, pero funciona. Los avisos siempre son pertinentes en el caso de nulidad, rescisión y reducción, la omisión de los avisos, improcedencia de la terminación y extinción de la responsabilidad. Todo esto lo encontramos a partir del artículo 906. Desaparición del riesgo, 907, terminación anticipada, artículo 908, terminación por declaración inexacta, 909, declaración de buena fe. Entonces, como faltan 2 minutos, vamos a repetir de las situaciones especiales, vamos a seguir la otra semana. Entonces tenemos nulidad, tenemos la prescripción del seguro, asuntos litigiosos que todavía falta, modalidades del contrato, seguros de personas, seguros de daños, legislación aplicable que la vamos a ver un poquito, para entrar al contrato de reaseguro. Pues eso les digo, imposible que hubiera terminado la fianza con esto al mismo tiempo. Los elementos del contrato de reaseguro, las situaciones especiales, y con eso concluiríamos la semana 10, que la vamos a alargar a la semana 11, esperando que nos dé tiempo. Ya regresó mi internet de la casa. Bueno, entonces, solo para concluir, tal vez si me da tiempo de hacerlo, por favor, estamos hablando ahorita, no, me perdí. Situaciones especiales, habíamos hablado, extravío, destrucción de la póliza, obligaciones de las partes, nulidad, rescisión y reducción, y la prescripción del seguro. Prometo ordenárselos mejor de la otra forma. Entonces, aquí tenemos situaciones especiales de extravío y de las obligaciones de las partes, nulidad y rescisión, que si lo terminamos, la prescripción y el traslado de fondos. Terminemos esto. Todavía tengo 2 minutos. Asuntos litigiosos. El conocimiento y la resolución, o sea, la terminación de los negocios y cuestiones litigiosas entre los asegurados y las aseguradoras y las aseguradoras y las reaseguradoras, y entre esas y los terceros, estamos hablando del artículo 35 del decreto 25-2010. Se va a realizar en 2 formas: tribunales ordinarios competentes y tribunales, arbitrales. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esta situación? Siempre, para que ustedes vean, va a ser necesaria la lectura de los artículos. Artículo 35. Ordinarios competentes van a ser los juzgados, dependiendo del monto y de la acción, juzgados de paz o juzgados de primera instancia civil. Recuérdense que no hay juzgados mercantiles, solo se le agrega en materia mercantil a todas sus demandas que presenten. Ahora, ¿cuál es la otra cosa? Estamos hablando de la ley de arbitraje, estamos hablando del arbitraje, ya sea bueno, internacional o nacional, o las variaciones que están. Por favor, vuelvo a repetirles, vamos a verlo la otra semana, pero empiecen a conseguirse esa ley de arbitraje que les va a servir para su segunda tarea. No hubiéramos terminado al parecer de todas formas, pero fueron 10 minutos de pérdida de tiempo. Señores, me despido, sigan con la siguiente clase, vamos a continuar la otra semana. Las diapositivas no se las puedo entregar hasta que veamos la otra semana, y con mucho gusto.
Que tengan muy buena tarde y nuevamente mis disculpas, pero ya vieron que lo de la póliza sí vamos a profundizar, no tengan pena. Se cortó la transmisión, sí, se sigue cortando. Si ven iluminado es porque tengo energía eléctrica, no es, y sigue lloviendo y siguen cayendo rayos. Entonces, la de la póliza, la profundización de la póliza de seguro, lo vamos a ver después. Entonces, señores, me despido, que tengan muy buena tarde.